Vamos entonces a ver juntos las fuerzas intermoleculares porque nos van a servir para después poder comprender e integrar todo lo que tiene que ver con propiedades. Tenemos tres tipos que vamos a ir estudiando: las interacciones de London, las dipolo-dipolo y los puentes o enlaces de hidrógeno. Sí, las interacciones de London las vas a encontrar también como dipolos transitorios. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Quiénes las van a tener? Las van a tener todas las moléculas. Se van a generar a partir de una nube electrónica, entonces por lo tanto cuanto mayor sea esa nube electrónica, mayor va a ser la interacción que exista. Y acá hay algo clave, son fuerzas intermoleculares, ¿sí? Es decir, entre distintas moléculas, y eso lo vamos a profundizar acá, entre las moléculas. Y algo que también es importante, ¿qué grupo de uniones son los que forman compuestos que sean moléculas? Son los compuestos covalentes. Fundamental, ¿sí? Para ubicarnos dónde estamos parados, esto siempre es clave. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Entonces decimos, todas las moléculas, todos los compuestos covalentes, todos van a generar estas interacciones de London. ¿La idea qué es? Es ver cómo interactúan moléculas con ella misma. Esa es nuestra intención. Por ejemplo, tengo el metano. ¿Cómo interactúa el metano con él mismo? Bueno, lo que va a ir pasando justamente van a generar estas interacciones de London o dipolos transitorios. Yo voy a tener una nube electrónica a raíz del carbono que se va a unir con los 4 hidrógenos. Eso me va a generar a mí una nube electrónica. Esa nube electrónica es la que se puede deformar. Y al deformarse esa nube electrónica se genera por un instante a lo que llamamos un dipolo transitorio. Es decir, en algún sitio de esa nube electrónica se deforma un poquitito y de un lado gano momentáneamente una densidad de carga negativa y en otro lado una densidad de carga positiva. Lógicamente, cuanto mayor sea el número de electrones, mayor va a ser la interacción de London que estamos teniendo y por lo tanto mayor va a ser la interacción que se pueda generar entre las moléculas. Eso nos ayuda a entender a lo que a mí me gusta que pensar siempre con ustedes: distintos compuestos, todos covalentes, y fíjate que a partir de el número atómico, es decir, el número de electrones que tiene cada uno de estos elementos, generamos la nube electrónica. Obviamente hice esto por 2, esto por 2, esto por 2 y esto por 2, porque tengo 2 átomos, la atomicidad es 2 para cada uno de estos compuestos. Y esto nos explica por qué, por ejemplo, el flúor a temperatura ambiente es un gas, pero el yodo es sólido. Habla de que hay una mayor interacción a medida, ¿sí? Tenemos una mayor intensidad, una mayor interacción a medida que aumenta esta nube electrónica. ¿Qué es lo importante? Entonces dijimos que todas las moléculas tienen interacciones de London. Esto es clave. Si ahora pasamos a pensar en lo que tiene que ver con las interacciones dipolo-dipolo, solo se va a dar en moléculas que van a ser polares. Vamos a ir viendo que hay moléculas que van a tener una zona de alta densidad electrónica, donde hay un elemento que es más electronegativo que otro. Eso va a generar entonces esta zona de alta densidad electrónica y una zona de baja densidad, generando entonces que sean moléculas que las vamos a llamar polares. Así como decíamos que la interacción de London estaba vinculada a todas las moléculas, en este caso no va a suceder así, solo las polares. Es de mayor intensidad que las interacciones de London y lo importante es que no se acumulan, sino que se acumulan. ¿Qué significa esto? Significa que entonces una molécula que es polar va a tener, además de interacciones de London, también interacciones dipolo-dipolo, o al revés. Si tengo una molécula que es polar y encuentro que tiene interacciones dipolo-dipolo, además tiene interacciones de London. Desde ya, teniendo en cuenta esto que charlábamos antes, una molécula con mucho número de electrones, con una gran nube electrónica, podría generar que tenga mayor interacción solo teniendo London que dipolo-dipolo. Y a esto yo lo llamo pensar afuera de la caja, ¿sí? Como salir solo de lo estructurado y lo común que sabemos y tener en cuenta, en cambio, este tipo de interacciones. Finalmente, cerrando este aspecto de fuerzas intermoleculares, nos va a ayudar mucho cuando después veamos todo lo que tiene que ver con las biomoléculas, lípidos, proteínas. Algo decíamos al principio, cómo se formó el ADN. Se formó con las bases nitrogenadas, esas bases nitrogenadas se unen a azúcar, a fosfato, forman entonces la timina, la guanina, la citosina, la adenina, y esas entre sí cómo se combinan mediante puentes de hidrógeno. Para que suceda esto tiene que haber algo clave, que es que tiene que haber sí o sí un átomo de hidrógeno unido directamente a estos tres elementos muy electronegativos que yo cuando vimos electronegatividad te dije, estos son claves que lo sepas. El flúor, el nitrógeno y el oxígeno, ¿sí? Fundamental
tengo que sí o sí tener en cuenta estas cosas. ¿Qué es importante revisar? La estructura de Lewis para confirmar que realmente estén unidos al hidrógeno. Y acá te doy un ejemplo. Yo puedo tener esta molécula y uno dice, ah, sí, tiene flúor e hidrógeno. Presenta puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno. No. Lo que pasa es que este carbono está unido así, a 3 hidrógenos y a un átomo de flúor. El flúor no está unido al hidrógeno, por lo tanto esta molécula no va a tener enlaces de hidrógeno. En cambio, fíjate que el agua está formada así, 2 átomos de hidrógeno, el átomo de oxígeno, y ahora sí, esta molécula de agua va a interaccionar lógicamente con otra molécula de agua, y esto va a generar entonces que existan estos puentes de hidrógeno. ¿Qué es lo que hace esto? Combina las distintas moléculas, no se forma un compuesto nuevo, todo esto sigue siendo agua, pero lo que pasa es que al formarse esta red mediante estos puentes de hidrógeno, ya vamos a ver entonces que es mucho más difícil poder separar este compuesto que separar esto, ¿sí? Redondeando entonces, si podemos comprender muy a fondo este tema, y a mí me importa un montón porque tenemos que entender entonces qué fuerzas son las que involucran a distintos grupos, vamos a hablar de esto, ¿no? Todas las moléculas, todas tienen interacciones de London. Todas. Las polares tienen, además, dipolo-dipolo. Y un grupo exclusivo de moléculas polares presentan puentes de hidrógeno. Lógicamente, sí, además tiene interacciones de London, dipolo-dipolo y los puentes de hidrógeno. Acuérdate que no son excluyentes y algo que es importante tener en cuenta es poder pensar que a medida que se van acumulando, decíamos, esto va a generar algo en las propiedades de como el punto de ebullición y el punto de fusión. Vamos entonces ahora a pasar a analizar este cuadro que yo te mostraba antes, así que el siguiente video va a ser esto, charlar sobre las propiedades, ver cómo se disuelve un compuesto en otro, cómo es que un punto de ebullición es mayor que el otro, algo fuimos charlando, pero está bueno formalizarlo y tenerlo en cuenta, como te decía al principio, más allá de que porque pueda aparecer en la autoevaluación o en un examen, también para que esto sea nuestra base para poder comprender nociones básicas que necesitamos que tengas en cuenta y no siempre del CBC o del ingreso o de la escuela lo tenemos tan claro.